Continuamos meditando en estas palabras tan hermosas de Cantares 1, versículo 4. El rey me ha metido en sus cámaras. Ahora, al ingresar a lo que la Sulamita llama las cámaras del rey, es importante notar que esto no fue el resultado del esfuerzo personal de la Sulamita, sino la obra de Salomón. Por eso ella exclama, el rey me ha metido en sus cámaras. Ahora, ese verbo que la Reina Valera traduce me ha metido, el verbo en hebreo significa traer. Indica que Salomón fue el que efectuó una acción. Claro, no la forzó a entrar, pero obró en ella en tal manera que él la llevó a sus cámaras. Este es el verbo que se encuentra en Génesis 2, el versículo 19. Donde leemos que Dios llevó a los animales a Adán para que Adán los nombrara. Ahora no sabemos exactamente cómo Dios lo hizo, cómo obró en la mente de los animales, pero no los llevó a la fuerza, sino una acción divina sobre la mente de esos animales los hizo caminar y acercarse a Adán en una forma espontánea y voluntaria. De igual modo es interesante que en Génesis 2, el versículo 22, cuando Dios acaba de crear a Eva, la presenta a Adán y leemos en el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, no la llevó a la fuerza a Adán, pero algo en la mente de Eva sintió el deseo de acercarse a este hombre, a quien ve por primera vez. Y esta es la palabra que la Sulamita usa aquí. El rey me ha llevado a sus cámaras. Es interesante comparar otras versiones de la Biblia para ver cómo traducen este verbo. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce, el rey me ha conducido a sus cámaras. Ya ese verbo conducir. Mientras que la nueva traducción viviente lo expresa en estas palabras. El rey me ha traído a su alcoba. Si pensamos un momento, nos daremos cuenta que la acción de Salomón señala su gracia al responder en forma positiva al pedido de la Sulamita. Recordemos que la Sulamita era una doncella del campo. Estaba en otra categoría social totalmente diferente a la de Salomón. Realmente fue algo insólito que una mujer como ella se atreviera a decir al gran rey Salomón, atráeme. Y lo más sorprendente es que Salomón, al escuchar sus palabras, no se fijó en la gran distancia social que había entre ellos dos. Él, por amor a la Sulamita, respondió favorablemente, accedió a su pedido, la llevó a sus cámaras, a su cuarto personal, y al final le concedió a la Sulamita mucho más de lo que ella se imaginaba cuando dijo, atráeme. Es como si le hubiera dicho Salomón hablando a la Sulamita, ¿realmente quieres que te atraiga hacia mí? Entonces ven, sígame a mi aposento, y ahí podrás conocerme personalmente, podemos conversar juntos, pasar tiempo a solas juntos, y tendrás lo que tu corazón tanto anhela al experimentar esa cercanía a mí. Qué tremenda gracia de parte de Salomón a esta Sulamita. Ahora, lo que este libro de Cantares narra en forma de parábola, el Señor lo hace literalmente a favor del creyente. Es por medio de su muerte en la cruz
que Cristo abrió el camino al cielo, a sus moradas. Y ahora el Espíritu de Cristo, ¿qué hace? Conduce al creyente a los atrios del Señor para que pueda contemplar al Rey en su hermosura. Como el profeta Isaías dice en Isaías 33, el versículo 19. Vamos a leer un momento este hermoso versículo, Isaías 33, versículo 17. Esta promesa dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos, que se extiende en la distancia hasta lejos. Es lo que Dios promete hacer con el creyente que anhela conocer más al Señor. Ahora, en cierto sentido, cada verdadero creyente ya ha disfrutado algo de esa experiencia. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los miembros de la iglesia en Éfeso, él afirma lo siguiente: Cristo o Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando de el proceso de la salvación, ¿no es cierto? Y Pablo dice, primero, Él nos despertó de la muerte espiritual, nos perdonó nuestros pecados, nos hizo justos y luego nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, en esos ambientes personales del Señor para disfrutar una comunión íntima con Él. Ahora Pablo dice, eso es cierto de todo verdadero creyente, pero tenemos que reconocer algo. Cuán importante es que el creyente no solo conozca esta realidad como parte de la doctrina de la salvación, sino que tenga la experiencia de estar con el Señor en lugares celestiales. Y la forma de tener esa experiencia es siguiendo el ejemplo aquí de la Sulamita. Tenemos que pedirle al Señor que nos conceda el favor de darnos nuevas revelaciones de su gloria, que Él nos atraiga hacia Él y luego esperar que Él lo haga a su tiempo, a su manera, por su espíritu, en las escrituras, en un culto, Él se manifieste nuevamente en nuestras vidas. Ahora yo sé que para algunos lo que acabo de decir suena un poco fantasioso. ¿Por qué? Porque quizá nunca han tenido la experiencia de disfrutar un profundo encuentro con el Señor. Temo que en nuestras iglesias hay muchas personas que afirman ser evangélicos, creyentes, han sido bautizados, quizá están sirviendo en la iglesia. Pero la pregunta más importante que todas es la siguiente: ¿hemos tenido un encuentro profundo, personal con el Señor? ¿Sabemos algo de esta experiencia de estar en los atrios del Señor? Porque eso es lo que Cristo anhela para nosotros. Por eso en Juan 17, el Señor se dirigió a Dios el Padre diciendo, Padre, aquellos que me has dado, aquellos por quienes yo voy a entregar mi vida ahora, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere para nosotros ahora. Yo sé que cuando el Señor venga por segunda vez, esto se va a cumplir en la eternidad. Pero Cristo desea que experimentemos un adelanto de eso ahora en esta vida, como un anticipo de lo que vamos a experimentar a lo largo de la eternidad. Hay que preguntarnos, ¿hemos tenido esa clase de encuentro? Cada vez que pasamos tiempo con el Señor buscando su rostro en oración, debemos estar deseosos
de ser llevados por el Espíritu Santo a los atrios del Señor, para que ahí en lugares celestiales veamos algo más de su gloria. El problema es que a veces estamos tan ocupados, tan apurados, que no damos tiempo para esperar en silencio, meditando, reflexionando, hasta sentir esa grata experiencia del Espíritu Santo llevándonos a la presencia íntima del Señor y contemplar su gloria. El apóstol Pablo tuvo esa experiencia en una forma dramática, cuando, como él dice, fue llevado al tercer cielo. Escuchemos sus palabras en 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 2. Pablo dice, conozca a un hombre, claro, está hablando de sí mismo, pero por humildad se expresa de esta manera. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, tampoco lo sé, Dios lo sabe. Ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo, la experiencia de Pablo. Y conozco al tal hombre, si en cuerpo o fue el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Ese hombre fue arrebatado al paraíso, a estos aposentos del Señor, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Qué tremenda experiencia para Pablo. Claro, no estoy diciendo que vamos a tener exactamente esa clase de experiencia que Pablo solo tuvo una vez en su vida, pero a lo largo de su vida el apóstol Pablo tuvo encuentro tras encuentro con el Señor en la intimidad. Y eso es lo que el Señor quiere darnos a nosotros también. Él quiere conducirnos a su presencia para que podamos disfrutar de estar en la casa del banquete, como leemos en Cantares 2, versículo 4. Porque ahí en los aposentos del Señor es cuando sentimos la grandeza de su gloria y de su amor para nosotros. Y francamente, si tuviéramos esa clase de experiencia espiritual, nuestro conocimiento del Señor sería mucho más profundo y nunca perderíamos el primer amor. Así que si al escuchar este devocional nos damos cuenta que nos hemos enfriado espiritualmente y sentimos que nuestros tiempos de leer la Biblia y orar se han vuelto muy rutinarios, es urgente, hermanos, que meditemos sobre la experiencia de ingresar al lugar santísimo, por ese camino nuevo que el Señor abrió a favor nuestro, para que experimentemos el deleite de estar en los atrios del Señor. Ese es nuestro privilegio, hermanos. Hemos sido reconciliados con Dios para que podamos entrar en su presencia a través de los méritos del Señor Jesús en el poder del Espíritu Santo y disfrutar una comunión íntima, profunda con el Señor. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a disfrutar esos tiempos preciosos con el Señor, para que luego salgamos de su presencia con algo de esa gloria de Cristo en nuestros rostros, en nuestras vidas, que salgamos al mundo impregnados con la fragancia del Señor Jesús y que podamos esparcir esa fragancia en el mundo que nos rodea. Hermanos, digamos al Señor, llévame a tus atrios. Padre, gracias por esta hermosa parábola en Cantares. Cómo nos desafía, Señor, nos lleva a examinarnos profundamente cuál es nuestra experiencia real de estos días. Padre, perdónanos que nos hemos conformado como creyentes y como iglesia con experiencias muy livianas, pudiendo disfrutar experiencias mucho más profundas con el Señor.
Padre, pido que tú nos desafíes, nos animes a decir, como dijo la sulamita Salomón, atráeme, y luego esperar expectantes de ese momento que nos hagas entrar a la presencia del Señor y podamos quedar asombrados con su fragancia, con su belleza, para que salgamos de la presencia del Señor, llevando algo de esa fragancia al mundo que tanto lo necesita. Gracias, Padre, por hablarnos y pedimos que cumplas tu palabra en nuestras vidas también, para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.